¿Qué tal, jóvenes? Yo soy el profe Chalo y en esta ocasión vamos a ver el tema de pendiente de una recta. Muy bien, antes de empezar necesitamos recordar que una recta es una línea que no cambia su forma, es decir, una línea continua, una sucesión continua de puntos, y tenemos tres principales: una línea horizontal, bueno, más o menos, una línea vertical y una línea con una cierta inclinación. Las líneas horizontales y verticales no tienen inclinación, por lo tanto no tienen una pendiente en realidad, ¿sí? Su pendiente o su inclinación es cero, ya sea que una esté totalmente acostada o la otra totalmente de arriba hacia abajo. Ok, pero bien, veamos qué pasa con las líneas inclinadas o las rectas en diagonal. En nuestro plano cartesiano nosotros leemos nuestras gráficas de izquierda a derecha, ¿sí? Es decir, con esta percepción podemos decir si nuestra línea sube de izquierda a derecha o bien si nuestra línea baja de izquierda a derecha. Ahora bien, para esta línea en diagonal, si nosotros empezamos en la parte de abajo de nuestra línea y vamos subiendo, vamos avanzando por ella hacia arriba, podemos notar que nuestra línea tiene un cambio de posición en el eje Y, es decir, sube, y además tiene un cambio de posición en el eje X, es decir, al mismo tiempo que sube, también nuestra línea va avanzando hacia la derecha. Entonces, a esa diferencia de posición y a esa relación entre ambos ejes se le llama pendiente, que en matemáticas, sobre todo aquí en geometría analítica, vamos a describir con la letra M. Y esa pendiente es el cambio de posición en Y entre un punto y otro de la recta entre el cambio de posición en X entre un punto y otro de la recta. Ok, para explicarlo mejor, analicemos esta recta que tenemos aquí dibujada, jóvenes. Recordemos que una recta es infinita. Aunque aquí tengo marcados el punto 0,0 y el punto 3,4 por donde pasa mi recta, esta recta no tiene límites, se proyecta hasta el infinito, desde el infinito hasta el infinito. Pero afortunadamente conozco que pasa por estos dos puntos que me van a ayudar a calcular su pendiente o inclinación. Aquí tenemos la fórmula que nos dice que M, es decir, pendiente, es igual a delta Y entre delta X. ¿Qué significa esto? Delta Y es la diferencia o el cambio de posición entre dos puntos de esa recta en el eje Y, es decir, hacia arriba o hacia abajo. Y delta X es el cambio de posición entre dos puntos de esta recta en el eje X, es decir, hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahora bien, vamos a calcular la inclinación de esta recta, de la que afortunadamente conocemos estos dos puntos. Para calcular el cambio de posición en Y y el cambio de posición en X, vamos a utilizar las coordenadas de estos puntos. Pero ¿cuáles o en qué orden las vamos a utilizar? En realidad no importa el orden, yo puedo tomar como referencia este punto o puedo tomar como referencia este otro. Lo recomendable es siempre tomar el punto más alejado como referencia, es decir, como el punto a partir del cual le voy a restar la otra coordenada para obtener los valores de la pendiente. Por ejemplo, delta Y, es decir, la diferencia de posición en Y. Tomo el valor de Y del punto más hacia la derecha. Recordamos que en el plano cartesiano mis gráficas se leen de izquierda a derecha. Y yo sé que el valor de Y es 4. A este le voy a restar el valor de Y de mi otro punto, del que está más hacia la izquierda, que es 0, para obtener la diferencia de posición en el eje Y, es decir, hacia arriba o hacia abajo. Por otro lado, en la parte de abajo voy a sacar delta Y, la diferencia de posición en X entre estos dos puntos. Igualmente tomo el valor de X del punto que está más hacia la derecha, que es 3, menos el valor de X del punto que está más hacia la izquierda, que en este caso vuelve a ser 0. Si lo hiciera al revés no habría problema, al final me daría el mismo resultado, pero vamos a hacerlo de esta forma. Entonces, 4 menos 0, yo sé que es 4, sigue siendo 4, y 3 menos 0 sigue siendo 3.
Ojo con esto. Ustedes van a decir, no, pues no se hizo nada, se quedó igual. Bueno, lo que aquí estoy tratando de explicar es que por cada 4 unidades que mi recta sube, porque recuerden que aquí es el eje Y, la parte de arriba, el número de arriba representa el cambio en Y, como es positivo me está indicando que mi recta sube. Por cada 4 unidades que mi recta sube, voy a avanzar 3 unidades en el eje X. Como el valor es positivo, quiere decir que me muevo hacia la derecha. Subo 4 unidades, avanzo 3 y llegué a partir del origen a mi otro punto. ¿Sí? Recordando que mi gráfica avanza de izquierda a derecha. Primero subo 4 y después avanzo 3. Por lo tanto, la pendiente es de 4 tercios. Muchos se preguntarán por qué no divido 4 entre 3 y me daría más o menos como 4 entre 3, pues 1.3, me parece, algo así. No estoy seguro, la verdad, ustedes háganlo en casa. Pero bueno, este valor que me daría en decimales, si bien es más o menos correcto, lo recomendable cuando tengo fracciones que no son enteras es mantener la fracción. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a trabajar con decimales, en algún momento los voy a cortar o los voy a eliminar o los voy a redondear y voy a empezar a tener pequeñas inexactitudes o errores en mis cálculos matemáticos. Por lo tanto, la pendiente yo la voy a dejar como 4 tercios. Ahora, muchos dirán, bueno, ¿por qué no hacemos la diferencia de posiciones ubicando los puntos al revés o considerando al revés la referencia? Vamos a hacerlo para que vean que da lo mismo. En este caso, ahora voy a tomar el origen, el primer punto, el que está más hacia la izquierda, como mi punto de referencia y voy a decir, Y de mi primer punto vale 0, menos 4, que es la coordenada Y del otro punto, ok, ahí está, 0 menos 4, y abajo la diferencia de posición en X, 0 otra vez para el punto de la izquierda, menos 3 para el punto de la derecha. Esto me da menos 4 entre menos 3. Y ustedes dirán, no, pues ya cambió porque ahora me sale negativa la pendiente. Bueno, sí puede salir negativa una pendiente, pero en este caso no. ¿Por qué? Porque un valor negativo dividido entre otro valor negativo es lo mismo que un valor positivo. Es así que menos 4 entre menos 3 es lo mismo que 4 entre 3. ¿Sí? Negativo entre negativo, positivo. Positivo entre positivo, positivo. Si yo quisiera realizar esta división, como les decía hace rato, que me da 1 punto y algo, al dividir menos 4 entre menos 3, aquí me daría un valor positivo. Pero como dijimos que no vamos a hacer esa división, sino que vamos a mantener la fracción, vamos a mantener la pendiente de 4 tercios positiva. A simple vista, ¿por qué sé que la pendiente es positiva? Porque leyendo mi gráfica, mi recta de izquierda a derecha, ¿cómo va esta recta? ¿Va subiendo o va bajando? Pues por supuesto que va subiendo, ¿verdad? Es por eso que mi pendiente es positiva. Ok, vamos a calcular una vez más la pendiente de esta recta que está aquí ahora dibujada de la forma que lo vimos hace un momento. Y en esta ocasión, mi recta infinita, afortunadamente sé que pasa por los puntos 1,3 y 4,5, y aquí los tengo anotados. Y nuestra fórmula de pendiente dice delta Y entre delta X, es decir, diferencia de posición en Y entre diferencia de posición en X. Yo les recomiendo, como les mencionaba, utilizar primero el punto que está más hacia la derecha, ¿sí? Este me va a servir como referencia y voy a tomar el valor de Y del punto que está más hacia la derecha, que en este caso vale 5. Y a este le voy a restar el valor de Y del punto que está más hacia la izquierda, que en este caso vale 3. 5 menos 3. Ahí tengo delta Y. Ahora voy a dividir entre delta X, es decir, la diferencia o cambio de posición en X. Recordando también, diferencia significa restar, por eso es que ya no lo expliqué aquí, pero por eso es una resta. Tomo el valor de X del punto que está más hacia la derecha, que vale 4, y le voy a restar el valor de X del punto que está más hacia la izquierda, que vale 1. Esto me va a dar como resultado 5 menos 3, 2, entre 4 menos 1, 3. Y mi pendiente o inclinación para esta recta es de 2 tercios. ¿Ok?
Les decía, cuando tenemos una fracción que al dividirla nos da números decimales, no es recomendable hacer la división y poner aquí decimales. Lo recomendable es dejarlo así y manejarlo así como fracción. ¿Qué me da a entender esto? Recuerden que la parte de arriba es y y la parte de arriba es x. Perdón, la parte de arriba es y y la parte de abajo es x. Esto significa que por cada 2 unidades que yo suba en y, porque el número es positivo, voy a subir, voy a avanzar 3 unidades en x. Vamos a comprobarlo. Yo estoy aquí en mi punto 1,3. Recuerden que las gráficas avanzan o se leen de izquierda a derecha. Voy a subir 2 en y. Estoy en 3, voy a subir 1, 2 y llego al 5. Y luego voy a avanzar 3 hacia la derecha porque es positivo el valor. 1, 2, 3. Y llego al 4 porque estaba en el 1 en x. Vamos a dibujarlo. Subo 2 en y. Estoy en 3, subo 1, 2 hasta llegar al 5. Y luego avanzo 3 en x hacia la derecha por ser positivo. 1, 2, 3 espacios. Y ahí llegué a mi punto. Es así como esta pendiente se ve reflejada en mi gráfica. Muy bien, vamos a calcular ya por último otra pendiente utilizando valores de coordenadas negativas, como es en este caso. También vamos a notar qué pasa cuando mi pendiente me da una fracción en la que divido algo entre 1. Primero que nada, voy a ver las coordenadas de mis puntos por donde pasa mi recta. En este caso, el que está más a la derecha es menos 3,8. Por lo tanto, voy a tomar el valor de y de 8 para el punto que está más hacia la derecha. Ahí está. Y le voy a restar el valor de y del punto que está más hacia la izquierda, que en este caso vale 6. Esto lo voy a dividir entre delta x, es decir, tomo el punto más hacia la derecha, tomo su valor de x que vale menos 3 y le voy a restar el valor de x del punto que está más hacia la izquierda, que en este caso vale menos 4. Vamos a ver qué sucede aquí. Aquí tengo menos 3, que es el valor. Cuidado, no me vaya a confundir este menos 3 por este menos, no hay cambio ahí. Los que sí se afectan son este menos con el menos del 4, ya que tengo un menos pegadito a otro. Cuando tenemos dos signos negativos juntos, estos se vuelven positivo. Esto se vuelve más. Es decir, voy a tener menos 3, ese valor no cambia, más 4. ¿Y qué sucede aquí? Primero vamos con 8 menos 6. Esto me da, por supuesto, que 2. Entre menos 3 más 4. Yo tengo 3, o más bien tengo una deuda de 3 unidades. Debo 3. Pero tengo 4 para pagar. ¿Qué va a pasar con eso? Debo 3 pesos y tengo 4 para pagar. Pago los 3 que debo y me va a sobrar un pesito, ¿sí? Es decir, debo 3 unidades, pago 4 y me va a sobrar una. Pago las 3 que debo y me sobra una. Esto me da una pendiente de 2 entre 1. ¿Sí? Recordemos que la pendiente me dice, subo 2, es decir, estoy aquí, subo 2 unidades y avanzo 1. Subo 2 y avanzo 1 y ya llegué a otro punto en mi recta. Pero esta pendiente 2 entre 1, matemáticamente yo la puedo expresar simplemente como 2. Entonces, ¿qué hay que entender de aquí? Cuando yo tengo una pendiente de un solo número sin fracción, ese número corresponde a valor de y, ¿sí? Es decir, que voy a subir o bajar 2 unidades en y en este caso. Subo porque el valor es positivo. ¿Y qué pasa con el valor de x? Bueno, el valor de x se debe dar por entendido que es de 1. Cuando yo tengo una pendiente de un solo número, ese número me dice si subo o bajo. Y aunque no tenga ninguna fracción abajo, debo tomar o debo considerar que voy a avanzar una unidad en el eje X. Y bueno, jóvenes, les agradezco mucho que me hayan acompañado en este nuevo video. Les recuerdo que se suscriban, que activen las notificaciones y nos vemos en otro próximo video. Hasta la próxima. Bye.